Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. La presión que está ejerciendo Donald Trump a sus socios europeos para formar una coalición militar internacional que reabre el estrecho de Hormuz, pues ha chocado con un muro diplomático en Europa. El conflicto ha desencadenado más inestabilidad global y una escalada en los precios de la energía, una crisis por la cual el bloque no está dispuesto a intervenir. Recordamos el paso de Hormuz, transita allí el 20% del petróleo mundial, un creciente distanciamiento de los países europeos que ocurre mientras Irán confirma que su control del estrecho es total y que cualquier paso seguro para barcos extranjeros debe ser negociado directamente con sus fuerzas armadas. Es parte de la situación y antes del análisis recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día, también hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Ya algunos han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Sin embargo, aquí está el código QR para que, si no lo ha realizado, pueda participar. Guerra de Donald Trump contra Irán cuesta más de $1.000 millones al día. ¿Cuál es para usted el mayor impacto de esta cifra en el mundo? Ahí están las opciones que usted puede a disposición tomar y más adelante revisamos los resultados a propósito de esta tensión en Asia Occidental. Me acompaña en la distancia Fernando Esteche, director general de PIA Global, doctor en comunicación social, profesor titular de Relaciones Internacionales, también profesor de Historia desde Argentina. Fernando, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estar con vos esta noche? Muy bien, bueno, hablar un poco de este asunto tras una aventura belicista contra Irán que no le informó a nadie, pues ahora Donald Trump no está pidiendo, sino que está exigiendo a la OTAN, a China, a Japón y a Australia para que ayuden a reabrir Hormuz mientras amenaza y deja en el aire el futuro de las alianzas occidentales. ¿Qué lectura tienes tú sobre este escenario? Pues me parece que lo que se están dando son sucesivamente distintos capítulos de lo que es un movimiento de degradación de la hegemonía atlantista, cuya me parece a mí que el ataque y que desenlaza la guerra contra Irán, lo que prefigura y determina es justamente la degradación del viejo orden, es un capítulo más de la degradación del viejo orden, y hoy asistimos justamente tanto en la solicitud que hizo sobre esos países puntuales, ¿no? Incluso con el cinismo de convocar a China, pero básicamente Japón, Australia, India, algunos de los países de Europa que tenían que ver con cómo los afectaba a ellos el cierre de Hormuz, Japón y Corea del Sur, estamos hablando de que consumen el 85% de su energía justamente desde Hormuz. Pero hoy la reunión que se planteó en Europa, la reunión de cancilleres en Europa, cuando primero Kaja Kallas, que no es una antiimperialista, no es una antinorteamericana, todo lo contrario, en general está en una sintonía muy acorde a la retórica trumpista, sin embargo, con 7 palabras, traducida al castellano, es: esta no es nuestra guerra. Y de ahí en adelante Merz diciendo que no van a cooperar que no van a mandar flotas a Hormuz, Italia y Grecia negándose a extender lo que es la operación Aspides, en la que están participando en el Mar Rojo hacia el estrecho de Hormuz, dice que no van a hacer eso. Inglaterra, con su ambigüedad histórica, pero claramente no está comprometida en la maniobra. España tampoco, así que me parece que lo de hoy ha sido un portazo en la cara a la propuesta de Trump y la grosería típica que no por banal debemos dejar de considerarla en el peso específico que tiene en la diplomacia, de Trump diciendo, bueno, Europa o la OTAN está poniendo blanco sobre negro, de hecho, cómo concibe esta gestión imperial de Estados Unidos a la OTAN, ¿no? Que la concibe absolutamente subordinada y con una relación instrumental, donde incluso les dice: Putin me teme a mí, dice, Putin nos teme a nosotros, a los Estados Unidos, no le teme a la OTAN, y la reduce a una relación de provisión de seguridad, y nada más. Así que me parece fundamentalmente esta convocatoria que hizo Trump y la respuesta, que no la esperaba. Digo, Japón se ampara en la Constitución. Japón está en plena carrera armamentista y se ampara
por ejemplo, en la Constitución pacifista, que todavía tiene, todavía sobrevive. Australia, que es el portaaviones en el Índico de Estados Unidos, también es reticente a esta propuesta. Me parece que no esperaba esto y además plantea un Trump que por un lado a los 2 o 3 días de la guerra había dicho que había aniquilado a Irán, que había aniquilado a la flota, a la armada iraní. Hoy, desde la Casa Blanca, hace unas cuantas horas, ya reconocía que no esperaban el nivel de agresión y el nivel de contraofensiva que planteó Irán, y planteando una proyección y una potencialidad que evidentemente lo preocupa, y me parece que en ese gesto Trump no solo hace gestión imperial, sino que también está buscando desesperadamente cómo salir del entrampamiento al que lo empujó, como ha señalado Marco Rubio, han señalado distintos analistas y distintos actores de esta guerra, al que lo empujó el Estado de Israel. Sí, sin duda, muchas aristas en torno a todo esto. Vamos a escuchar, vamos a recordarle a la audiencia lo que, por ejemplo, decía el canciller Friedrich Merz a propósito de esta reunión. Esto decía. En cada etapa quedó claro que esta guerra no es asunto de la OTAN. El secretario general Mark Rutte ya lo ha recalcado. Estoy totalmente de acuerdo. Estados Unidos e Israel no nos consultaron antes de esta guerra. Nunca hubo una decisión conjunta respecto a Irán. Por lo tanto, no cabe preguntarse cómo contribuirá Alemania militarmente. No lo haremos. Y bueno, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, también se pronunciaba enfática y fue muy contundente sobre esta guerra que no es de Europa. Escuchamos. El futuro de Irán no puede construirse sobre la represión. Debemos identificar nuestro apoyo también a la sociedad civil iraní. Esta no es la guerra de Europa, pero los intereses de Europa están directamente en juego. Bueno, ahí están las declaraciones el día de hoy de lo que significa esto desde el punto de vista diplomático, pero lo que, Fernando, llama más la atención es lo que ha hecho Donald Trump, involucrar a China directamente. Incluso ha dicho que se va incluso a retrasar esa reunión que tenía con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. En todo este escenario, una especie de contradicción completa por ser aliado China, por supuesto, de Irán. ¿Qué representa y qué lectura tienes tú sobre este llamado a China? No, si uno no tuviera en cuenta de que se trata del pretor imperial, del primero, del hombre, del jefe de Estado de la metrópolis imperial, y que además ha hecho mucho daño, muy planificado, y ha sido muy efectivo en la planificación de cometer ese daño al equilibrio de poderes mundial, uno diría que es un enajenado, que está enajenado, porque llamar a China, proponerle a China, así como las distintas propuestas que ha hecho, que concurra a lo que él llama liberar Hormuz, plantear la navegabilidad en Hormuz, que no sería otra cosa que plantear un gran naufragio de la diplomacia y de la guerra, esa navegabilidad, da cuenta de una enajenación y de no tener en cuenta cómo está la situación de refuerzos hoy. China no ha perdido un solo barril de petróleo diario de la provisión que recibe de Hormuz hasta el día de hoy. Ni un solo barril. De hecho, hoy pasó el primer barco que la Guardia Revolucionaria ha planteado que en tanto no negocien en dólares, les va a permitir pasar. Hoy pasó un barco que facturó en yuanes y ya pasó por Hormuz. China no es un perdedor en esta, no está agonizando, no está preocupado, está expectante. El otro, que tampoco es un perdedor, que no está agonizando y no solo está expectante, sino que ha sido beneficiado con esta situación, es Rusia. Y Estados Unidos está padeciendo una preocupación sensible, además de sus socios menores, como la Europa subordinada, porque más allá de la dependencia o no de Hormuz, lo que sí Hormuz determina en el colapso del flujo y eventualmente en el colapso de producción, que también hay en el caso del gas natural catarí, eso es muy concreto, sí es la corrida de precios. Con la liberación inédita en cuanto al volumen de barriles de reserva que hizo la Agencia de Energía Internacional, 400 millones de barriles, eso equivale a 9 días de Hormuz, eso equivale a una semana y media de guerra. Por eso no lograron, o sea, se quedan sin reservas y no logran bajar el precio. Me parece que Trump está planteando medidas desesperadas
Europa ha sido en esto más sensato. Kaja Kallas, en ese párrafo, en esa pedacito que ustedes emitían, de continuado va a decir otra cosa, que es: Europa no va a la guerra, no va a ir a Hormuz a plantear la navegabilidad para naufragar. Europa lo que plantea, junto con Naciones Unidas, lo estamos hablando con Guterres, dice Kallas, estamos tratando de ver una suerte de fórmula similar a la del corredor del grano a partir de la guerra proxy de Ucrania. Así que bueno, ahí podríamos ver una salida, y ahí me parece que Estados Unidos sigue ausente de la posibilidad diplomática. Evidentemente la busca con desesperación, pero esa desesperación le hace cometer semejantes torpezas y lo empuja cada vez más a una guerra que Irán no está dispuesta a frenar en la medida de la afrente, la ofensa y la injuria que le han, desde que empieza, se inaugura una guerra que se inaugura con el martirio de 182 nenas, y después con el líder, y después con todo lo que han hecho. No es que a Irán no esté sufriendo esta situación, sino que esté buscando un alto el fuego, sino todo lo contrario. Me parece que el que tiene todas las de perder es Israel, el que tiene todas las de perder es Trump, y en esa desesperación, en esa conciencia, más allá de lo que dicen los discursos, comete estas torpezas. Sí, y es un pedido de Trump a aliados europeos que contradice esa autosuficiencia militar estadounidense que tanto le gusta a Trump comentar en una guerra millonaria que está tocando a los contribuyentes estadounidenses, Fernando. Sí, es una guerra millonaria y asimétrica. Está el caso de, siempre ponemos el ejemplo de, para combatir un dron iraní que les cuesta, que están todavía en el día, a este momento que nosotros estamos conversando, ellos están produciendo miles y miles de drones. Ese dron tienen que gastar por lo menos 4 misiles para intentar contrarrestarlo. La producción del dron cuesta $35.000 de costo. La producción de cada misil cuesta $4 millones. Son $4 millones por 4, $16 millones para intentar derribar un dron en el que no están siendo efectivos, en el que no tienen capacidad de recupero de la fatiga de guerra. Por eso es una guerra donde el poderoso está en una situación de desventaja a partir de justamente la asimetría, la formidable asimetría en un armamento multimillonario respecto de un armamento que no podríamos llamar artesanal, pero que es un armamento que por su simpleza la simplicidad tecnológica le permite a Irán combatir como está combatiendo. Yo creo que ahí estamos el trumpismo está enfrentando no solo un frente de batalla en Irán, sino que está enfrentando un frente de batalla que va a ser creciente. Recordemos esa imagen cuando él hablaba: solo tenemos 6 caídos, y en pantalla partida le aparecían decenas y decenas de cajones con las banderas de decenas de muertos, a lo que es un frente interno donde ya en el Senado, por muy poco margen, logró la continuidad del mando de la guerra. Tiene una crisis interna en MAGA. Están ahora intentando meter preso nada menos que a Tucker Carlson, uno de los voceros del proyecto MAGA. Hoy está acusado por el FBI de ser espía de Irán, una cosa absolutamente impensable. Es un gobierno que está en pleno proceso de degradación, enfrentando elecciones de medio término en pocos meses y con una guerra civil interna alarmada, pero lanzada. Sí, y con un Irán que, si replicara el patrón de la guerra de los 12 días 10 veces en un año, si su cadencia de producción lo permite, los arsenales occidentales podrían vaciarse, según los analistas internacionales. Así muy pendientes también de la magnitud de la guerra, pero también del tiempo que puede durar y, por supuesto, el costo político que tú comentas a través de un año electoral tan importante para los Estados Unidos. Fernando, te despido, se entiende el análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande. Un abrazo para ti. Bueno, nos acompañaba nuestro primer invitado, Fernando Esteche, director general de PIA Global, doctor en comunicación social, frente pues, a este escenario y este muro de contención que se le presenta a Donald Trump desde la diplomacia por su guerra contra Irán. Vamos a despedir la primera parte del programa. Les recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar con este código QR en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados que ustedes nos hacen llegar. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Estados Unidos y bueno, ese muro diplomático, qué significa para Donald Trump su guerra, su aventura bélica, como dicen algunos analistas, en Asia Occidental. Y a raíz de cálculos basados en información del Pentágono y de centros de investigación, pues el gasto militar estadounidense en este conflicto ya ronda los $1.000 millones diarios. Según el propio Pentágono, en los primeros 6 días de operaciones se sumaron unos $11.300 millones al costo total, pero la cifra continúa aumentando a un ritmo cercano, como ya decíamos, a los 1.000 millones. Pese a ello, algunos sectores de la economía estadounidense figuran entre los principales beneficiarios de esta escalada militar, en particular la industria armamentística y el sector energético. Empresas vinculadas a la producción de armamento registraron alzas en mercados bursátiles, entre ellas Lockheed Martin, fabricante de aeronaves militares, y RTX Corporation, productora de los famosos misiles Patriot en los Estados Unidos. Vamos a abordar este tema. Me acompaña el doctor Julio Gambina, especializado en temas de economía mundial. Integró la presidencia de CEPLA, Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. Me acompaña desde Argentina. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto poder compartir con ustedes. Y nosotros, doctor, con usted y bueno, tratar de entender un poco con su perfil lo que ocurre en una guerra de Estados Unidos contra Asia Occidental, que se traduce en lo que vemos, ¿no? Una cifra milmillonaria que en definitiva pues puede pasarle factura no solamente al gobierno, teniendo en cuenta el costo político, sino también a los contribuyentes estadounidenses. Su lectura sobre todo este escenario. El tema es muy delicado al interior de Estados Unidos y en la economía mundial. Y detrás está la guerra por el insumo estratégico que es el petróleo, pero también por la dominación del dólar a escala mundial. Tengamos en cuenta que la crisis petrolera de los 70, en general no una crisis mundial del petróleo, sino una crisis estadounidense del petróleo, supuso la instalación del mecanismo de los petrodólares y por lo tanto un commodity global como es el petróleo pasó a negociarse en dólares y el mundo funcionó durante medio siglo sobre la base de los petrodólares. Bueno, ese negocio, ese mecanismo se terminó cuando cerró ese acuerdo entre Arabia Saudita con Estados Unidos y todas las iniciativas que desarrollaron algunos países que con autonomía y soberanía abandonaban el vínculo con el dólar. Y eso significó intervenciones directas de Estados Unidos seguida de muerte de los mandatarios. Estoy hablando de Irak, estoy hablando de Libia y especialmente como noticia de este año es Venezuela. El tema de Venezuela no es tanto el petróleo que se puede extraer hoy de Venezuela, sino de subordinar a la mayor reserva petrolera del mundo a continuar negociando en petrodólares, seguir negociando el petróleo en dólares. Estados Unidos está en un momento de crisis muy importante que abona a la crisis mundial del capitalismo. Y lo que quiere hacer Donald Trump con su proyecto MAGA, es de hacer grande otra vez a Estados Unidos, es generarse las condiciones económicas, políticas, diplomáticas y culturales para sostener y ampliar el desarrollo capitalista en tiempo de crisis. Por lo tanto, la militarización de la economía es parte de este proceso. Año 2025, Trump incrementa brutalmente el presupuesto de defensa. Ustedes saben que cambió la nominación de la Secretaría de Defensa por Secretaría de Guerra. Por lo tanto, la guerra es una estrategia de defensa del dólar, de la dominación energética y en definitiva de la dominación de Estados Unidos, principalmente contra su contrincante más importante, que en el plano económico es China, no necesariamente en el plano militar, y por eso el esfuerzo de Estados Unidos para incrementar el gasto militar, el poderío militar y tratar de intervenir en una guerra que es económica, comercial, financiera y por sobre todas las cosas es militar. Y a preocuparse
porque no solo se trata de intervenir con gasto militar y economía, sino que esto puede derivar en un acontecimiento nuclear. Y al ser un mecanismo de uso disciplinador el nuclear, no nos olvidemos que la gran mentira de Estados Unidos para intervenir en Irán es frenar la capacidad potencial de Irán para el desarrollo militar nuclear. Por eso hay que preocuparse de este tema más allá de cualquier dato de gasto en dólares del gobierno estadounidense. Sí, sin duda es algo que preocupa a la comunidad internacional. Pero bueno, volviendo a los Estados Unidos, incluso veíamos a una senadora demócrata, Elizabeth Warren, denunciando que la guerra contra Asia Occidental está basada en mentiras. Decía textualmente, la situación es mucho peor de lo que se puede imaginar. Ya estaba preocupada antes, pero ahora lo estoy aún más. Esta guerra ilegal está basada en mentiras y fue lanzada sin que existiera ninguna amenaza inminente para nuestro país. Y hay, doctor Gambina, pues también la preocupación en algunos analistas porque dicen que el aumento de los precios del petróleo y del gas es apenas el comienzo. Recordemos que muchas empresas ya están absorbiendo la mayor parte de los costos de los aranceles promulgados por Trump y hay poco margen de maniobra, dicen algunos, para asumir mayores costos de transporte teniendo en cuenta esta situación, y esto se puede incluso reflejar también en otros rubros importantes. Teniendo usted la experiencia, doctor, ¿cómo ve también el escenario? Mira, ya hay un impacto sobre la población de Estados Unidos, especialmente en un precio muy sensible, que es el precio de los combustibles. O sea, la población estadounidense está sufriendo el fenómeno de la inflación. Hay que tener en cuenta que el consenso electoral de Trump estuvo basado en combatir una inflación que venía de arrastre de la pandemia del año 2020. Bueno, lamentablemente para la población estadounidense, la inflación no se contiene, sino que se incrementa. Desde una lógica monetaria, el pensamiento tanto de la Reserva Federal de Estados Unidos como del Tesoro estadounidense es una concepción de que Estados Unidos tiene capacidad de emitir toda la cantidad de moneda que quiera porque es una moneda de curso global que es receptada en todo el mundo y por lo tanto Estados Unidos está en condiciones de transferir la inflación estadounidense a todo el sistema mundial y tiene capacidad para tomar decisiones autónomas sobre la capacidad de emitir dinero. Por eso Trump estuvo tan desesperado por cambiar al titular de la Reserva Federal. No ha podido hacerlo aún, pero ya ha designado al reemplazante de la titularidad de la Reserva Federal, para que de ese modo tener un banco central que responda a la lógica de guerra y búsqueda de la dominación de Estados Unidos en el sistema mundial. Por eso me da la impresión que hay que estar preocupado por el impacto que estas medidas tienen en Estados Unidos, en los socios políticos e ideológicos de Estados Unidos, Europa y Japón, pero sobre todo en todo el sistema mundial. Pero más que la preocupación del traslado de lo que supone la inflación, el crecimiento de los precios, es la preocupación de que Estados Unidos está en una cruzada económica, política, diplomática, donde la guerra es parte de la estrategia. Guerra de aranceles como guerra comercial. Guerra monetaria para imponer el dólar y por eso la preocupación por los petrodólares. Y guerra militar, donde yo creo que no hay que distraerse con la coalición que intenta llevar adelante, porque piensen que está convocando nada menos que a China a ser parte de esa coalición, cuando China es el único país que está autorizado a transitar por el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, China, cualquier barco que atraviese el estrecho de Hormuz bajo bandera china, con acuerdo con China, pasa no solo para llevar petróleo a China, sino que es vía China para comercializarlo en el sistema mundial. Por lo tanto, creo que en el fondo está la crisis profunda del capitalismo global y la dominación de Estados Unidos, por eso esta respuesta agresiva en Venezuela, contra Cuba y por supuesto en Irán.
Sí, para terminar, doctor Gambina, me quedan 2 minutos, pero también hablar con usted sobre pues esta coalición, ¿no? Y el muro diplomático que ha tenido Donald Trump, que incluso contradice esa autosuficiencia militar que dice los Estados Unidos y que Donald Trump siempre comenta en una guerra millonaria que por supuesto afecta a los contribuyentes estadounidenses. ¿Cómo está viendo esas contradicciones? Bueno, el secretario de Estado en la conferencia de seguridad en Múnich le pidió a Europa que se sume a la estrategia de Estados Unidos, porque si no se suman, Estados Unidos lo va a hacer en soledad. O sea que hay un chantaje también sobre Europa para que se subordine, tal como lo hizo con el conflicto Rusia-Ucrania, donde Europa se pegó un tiro en el pie, cerrando las cañerías de provisión de energía, gas desde Rusia a Europa, y creo que no están dispuestos a seguir con esa lógica, por eso hay contradicciones, pero Estados Unidos está en una política muy agresiva y yo insisto, preocupémonos por lo que representa la potencialidad y posibilidad que esto escale a guerra nuclear. Doctor Gambina, muchísimas gracias. Agradecidos, por supuesto, por su comentario y su análisis en El Mundo desde el Sur. Gracias por llamar. Hasta pronto. Doctor Julio Gambina, especializado en temas de economía mundial, hablando del escenario y también le hemos preguntado a la audiencia de nuestro programa, revisamos rápidamente la encuesta y sus resultados. Guerra de Donald Trump contra Irán cuesta más de $1.000 millones diarios. ¿Cuál es para usted el mayor impacto de esta cifra en el mundo? Bueno, 61% dice los precios más altos en el mercado petrolero, la principal preocupación. Más abajo, con un 16%, boomerang para Donald Trump en un año electoral. Recordemos, en pocos meses también unas elecciones de medio término. Y bueno, más abajo también con un 14% aumento del costo de la vida del pueblo estadounidense. Así, las reacciones de ustedes. Muchísimas gracias por participar de esta encuesta de El Mundo desde el Sur. Para nosotros siempre es un agrado recibir las respuestas. Con eso finalizamos y les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.